Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde y compartir con ustedes este tema tan interesante sobre la importancia y las consecuencias de la desnutrición en el paciente oncológico. Para dividir este tema, primero vamos a hablar sobre por qué es tan importante poder prevenir la desnutrición o qué tanto influye la desnutrición en el paciente oncológico para su recuperación y para la tolerancia que pueda llegar a tener al tratamiento antineoplásico. Y lo primero que quiero compartirles es que existen diversos estudios que demuestran que el paciente con cáncer es uno de los más importantes en cuanto a nutrición se refiere, dado a la frecuencia de desnutrición en esta patología y dado a la influencia que tiene la nutrición en la curación o en la posibilidad de tratamientos en estos pacientes. Entonces, primero que nada, les voy a hablar de la prevalencia de desnutrición. En este artículo nos muestra la prevalencia de desnutrición en diferentes enfermedades en pacientes que van a estar hospitalizados, y la prevalencia de desnutrición en cáncer es definitivamente en este estudio hasta el 70%, pero estamos hablando de la enfermedad que tiene más frecuentemente pacientes desnutridos comparado con todas las demás que se evaluaron en este estudio. Este estudio es nuestro, es un estudio que habla sobre la epidemiología o la frecuencia o prevalencia de desnutrición en pacientes oncológicos en toda América Latina. Se hizo un estudio en donde se evaluaron 1,842 pacientes en diferentes países y hospitales en América Latina, más de 11 países, incluyendo México, y pudimos concluir que la desnutrición afectó a un 59.1% de la población, es decir, más de la mitad de la población que nosotros evaluamos y que tenían cáncer, tenían a su vez como agregado una desnutrición, y que esta desnutrición va a afectar principalmente algunos diagnósticos del cáncer, como lo son el cáncer de tubo digestivo y también los linfomas. Esta publicación fue hecha el año pasado, en el 2021, y pues nos demuestra qué tan frecuente puede llegar a ser la desnutrición. Estamos hablando aquí de América Latina, sin embargo, hay estudios que nos demuestran en otros países que es muy similar. Segundo punto importante es que la desnutrición no se desarrolla únicamente en estadios avanzados del cáncer, sino en este estudio nosotros, también nuestro grupo, pudo demostrar que existe caquexia o existe desnutrición en algunos diagnósticos del cáncer, como es el caso del cáncer de cabeza y cuello. Nosotros podemos encontrar desnutrición desde estadios iniciales. En este estudio dividimos a los pacientes en estadio 1, 2, 3 y 4, según la clasificación que se utiliza en oncología para estos tumores, y encontramos que hay caquexia desde el inicio, o sea, desde el estadio 1 ya podemos encontrar caquexia. Obviamente, entre más avanzado esté el tumor, mayor porcentaje de pacientes con caquexia vamos a poder encontrar. Incluso en el estadio 4 encontramos que hasta más del 40% de los pacientes ya tenían caquexia. Como punto número 3, vamos a revisar cuáles son las implicaciones o bien las complicaciones que nos trae un paciente desnutrido cuando tiene una enfermedad oncológica. Y la primera que nos encontramos es que tenemos una menor tolerancia al tratamiento antineoplásico y mayor toxicidad del mismo. Si nosotros nos ponemos a revisar, pues nos daríamos cuenta que muchos de los tratamientos antineoplásicos son transportados por proteínas al final de cuentas. Y si el paciente tiene bajos niveles de proteínas, pues le va a costar más trabajo el transportar esos fármacos hacia el tumor, o bien el poder sacarlos del cuerpo, y entonces causan más toxicidad. Entre ellos la quimioterapia y la radioterapia, pero estamos hablando de terapias antineoplásicas en general. Otra de las consecuencias o complicaciones es que la desnutrición va a prolongar la estancia hospitalaria de los pacientes y va a aumentar también las complicaciones quirúrgicas, y también nos va a favorecer que un paciente, cuando sea egresado, sea readmitido más frecuentemente. Entonces,
esto también va a ser una mala consecuencia, digamos, de la desnutrición. También hay estudios que demuestran que un paciente desnutrido también reduce la independencia y deteriora la calidad de vida. Y también tenemos que la desnutrición va a incrementar la morbimortalidad y también va a ocasionar aumentos en los costos de salud. Y eso hay estudios que ahorita les voy a mostrar que lo demuestran de manera muy evidente. Y hay que tener especial atención en pacientes que tienen obesidad sarcopénica. Es muy complicado evaluar la composición corporal a simple vista de los pacientes porque tenemos una población, por lo menos en nuestro país, con un problema muy severo de obesidad y sobrepeso. Sabemos que más del 70% de la población tiene este tipo de situación y esto no quita la posibilidad de que a pesar de esta obesidad y sobrepeso el paciente desarrolle sarcopenia o deficiencia de masa muscular o bien caquexia cuando existe un tumor de por medio. Y esto es un predictor importante de efectos adversos asociados al tratamiento. Como vemos, la pérdida de peso y un mal estado nutricional en estos pacientes está asociado a un incremento en la morbimortalidad, a un aumento en el número de admisiones y readmisiones hospitalarias, y no nada más esto, también incrementa la estancia hospitalaria una vez que los pacientes están hospitalizados. También sabemos que esto reduce la calidad de vida y que también va a reducir la tolerancia al tratamiento, tanto quimio, radioterapia, y pues va a aumentar las complicaciones en el caso de que el paciente requiera un tratamiento quirúrgico. Este es uno de los primeros estudios que claramente lo demuestra. Es un metaanálisis desarrollado por un grupo en Canadá, entre ellos la doctora Carla Prado, y ellos demostraron, y de hecho al estudio le pusieron el esqueleto en el closet por más de 40 años, porque ¿qué quieren decir? Que pues por más de 40 años sabemos que la desnutrición de alguna manera está asociada a estos eventos, pero el problema es que tenemos pacientes incluso con obesidad y que no es tan evidente poder evaluar esta sarcopenia o esta desnutrición si no nos fijamos en esta situación particularmente. Pero ellos lo que demostraron es que si nosotros notamos que un paciente tiene sarcopenia y lo comparamos con un paciente que no tiene sarcopenia, con diferentes tipos de tumores y diferentes estadios clínicos, el paciente que tiene sarcopenia va a tener mucho más incrementado el riesgo de toxicidad por los tratamientos antineoplásicos que se le estén administrando. Y bueno, pues obviamente la sarcopenia y la caquexia es un factor de riesgo para toxicidad por quimioterapia. Y en otro estudio, este estudio es en pacientes geriátricos, pacientes que tienen obesidad sarcopénica y tumores sólidos. También este mismo grupo canadiense demostró una comparación en la sobrevida entre pacientes obesos con sarcopenia comparado con pacientes obesos sin sarcopenia y encontraron una diferencia sumamente significativa en la sobrevida entre ambos grupos de pacientes cuando tienen tumores del tracto gastrointestinal. Entonces, concluyeron que el paciente obeso con tumores sólidos del tracto gastrointestinal y respiratorio, porque aquí también incluyeron pacientes con tumores de vías respiratorias, particularmente tumores de pulmón, los pacientes con sarcopenia demostraron tener menores tasas de sobrevida. Y en este otro estudio, estos investigadores dividieron al grupo de pacientes por diferentes estadios de la caquexia. La caquexia se divide en precaquexia, caquexia franca y caquexia refractaria, y bueno, compararon con un grupo de pacientes que no tenían caquexia, y ellos demostraron que entre mayor es el grado de caquexia, menor sobrevida van a tener estos pacientes. Por lo tanto, ya nos dimos cuenta que la caquexia y la sarcopenia van a estar directamente relacionados con una menor sobrevida. También podemos observar en este otro estudio que los pacientes que tienen sarcopenia o un bajo porcentaje de masa muscular, aquí lo podemos ver claramente comparado estas dos tomografías,
En esta tomografía se muestra una menor cantidad de masa muscular comparado con este otro paciente que tiene una mayor cantidad de masa muscular, y ellos demostraron entre uno y otro que los pacientes que tenían menor porcentaje de masa muscular tuvieron mayor síntomas o mayor cantidad de síntomas depresivos, que eso también es muy importante, tratar de evitar la depresión en este tipo de pacientes, y una peor calidad de vida. Por lo tanto, la masa muscular afecta indirectamente la calidad de vida y también la depresión o los síntomas depresivos y emocionales. Por lo tanto, como podemos ver, las consecuencias adicionales de la desnutrición en cáncer nos están trayendo un círculo vicioso muy difícil de romper si nosotros no hacemos el esfuerzo por diagnosticar y por tratar tempranamente esta desnutrición. Aquí hay otros estudios que también nos demuestran que la prevalencia de desnutrición va a afectar toda la evolución clínica de estos pacientes. Este estudio con un gran número de pacientes nos demuestra también que la prevalencia de desnutrición en tumores gastrointestinales de cabeza y cuello y de pulmón es muy elevada y que esta desnutrición se asoció de manera significativa con una mayor tasa de infecciones y con peores desenlaces clínicos. Es un estudio que se llevó a cabo en Australia. Y ellos también hicieron un estudio más a fondo, o otro grupo europeo hizo un estudio más a fondo, un metaanálisis, en donde vieron diferentes tipos de tumores y cuáles son los impactos negativos que tiene la desnutrición sobre estos pacientes. Y como pueden ver, son varios. Algunos de ellos reportaron mayor estancia hospitalaria, incluso 3 días más en promedio, que esto repercute en aumento de costos de hospitalización para los pacientes que tienen incluso riesgo de desnutrición. Y en pacientes, por ejemplo, con cáncer gástrico también encontraron peor o mayor riesgo a infecciones del sitio quirúrgico en el caso de que los tuvieran que operar. También menor calidad de vida en cáncer de cabeza y cuello, mayor días de estancia hospitalaria y mayor riesgo a mortalidad en tumores incluso neuroendocrinos. Y así me puedo llevar toda la noche explicándoles y demostrándoles qué tanto va a afectar la desnutrición en el paciente oncológico y no nada más qué tan frecuente es, sino cómo afecta. Este estudio es reciente, es de hace un par de años, y ellos narran cuál es la relación entre los marcadores de desnutrición y la evolución clínica en pacientes adultos mayores con cáncer, y ellos también argumentan que estos pacientes, entre menos alimentos ingieren, esto se va a asociar con mayor mortalidad. Y también encontraron que entre menor es el estado nutricional, menor supervivencia. Y una cosa jala a la otra. Menor ingesta de alimentos es igual a menor supervivencia al final de cuentas, y su menor estado nutricional me acarrea a peores desenlaces clínicos. Como conclusión a todo esto, quiero acentuar el punto que la desnutrición, la caquexia y la sarcopenia son consecuencias del cáncer, pero también son consecuencias de una falta de detección y un tratamiento oportuno de esta situación. Son muy frecuentes, sumamente frecuentes. Como vemos, más de la mitad de estos pacientes van a padecerlo en algún punto, y más de la mitad de ellos, si no lo padecen desde el momento del diagnóstico del cáncer, lo va a acabar desarrollando en algún momento durante su enfermedad. Y debemos ser conscientes de que un paciente que está desnutrido tendrá menores posibilidades de curación porque va a desarrollar mayor toxicidad a los tratamientos y estos se van a tener que frenar en algún punto. Menor tolerancia al tratamiento antineoplásico, va a disminuir la sobrevida y también va a disminuir la calidad de vida, que es un punto muy importante para nosotros, que por lo menos el paciente viva con calidad de vida. Y esto también va a acarrear a mayores complicaciones clínicas y finalmente a un incremento en los costos de hospitalización. Y como punto final, debemos prevenir y tratar a tiempo la desnutrición en el paciente oncológico para evitar todo este problema. Y al final, como vamos a ver, es un derecho del paciente, un derecho humano,
el derecho a la atención nutricional en todo momento. Muchísimas gracias por su atención.